Métodos para ser feliz. Reconoce tu añadidura. Darte cuenta del dolor, de la aflicción o del desasosiego que sufres. ¿Y cuál es el motivo? ¿De dónde sale en verdad ese sufrimiento? Si te sientes molesto o molesta, darte cuenta enseguida de ello y de dónde nace este malestar. Si dices que estás molesto porque alguien se ha portado mal contigo, no se puede entender que tú te castigues porque otro se comporta mal. Tiene que haber otro motivo más personal y escondido. Obsérvalo. Darte cuenta de que el sufrimiento o las molestias se deben a tu reacción ante un hecho o una situación concreta y no a la realidad de la que estás huyendo o de lo que está ocurriendo. Si vas a ir al campo y llueve, el enfado no está en la lluvia, que es la realidad, sino en tu reacción porque se ha contrariado tus planes. Solemos echar la culpa a la realidad y no queremos darnos cuenta de que son nuestras reacciones programadas las que nos contrarían. Tenemos unos hábitos inculcados que funcionan como una maquinita automática a tal pregunta, tal respuesta, a tal contrariedad, tal reacción. Este maldito día, esa lluvia me ha dañado el día, y así funcionamos como autómatas. La cultura nos inculca unas leyes rígidas, cuya única razón es que así se ha hecho siempre. Y con esa razón tan endeble, somos capaces de matarnos por defender honor, patria, bandera, raza, familia, buenas costumbres, orden, ideales, buena fama y muchas más palabras que no encierran más que ideas sin sentido real que nos han inculcado como cultura. Lo mismo ocurre con las ideas religiosas. Lo importante es el ser y no el figurar. La verdad es que estamos tan metidos en esa programación que actuar con claridad de percepción de esa cultura casi parece un peligro o sino que un milagro. Y más si pretendemos reaccionar sin disgusto, hay que despertarse antes para comprender que lo que te hace sufrir no es la vida, sino tus alucinaciones. Y cuando consigues despertar y apartar los sueños, te encuentras cara a cara con tu libertad y con la verdad gozosa. Lo cierto es que el dolor existe porque rechazamos que lo único sustancial es el amor, la felicidad, el gozo, cuando somos capaces de encontrar camino despejado para ese amor la felicidad que somos, nos topamos con el dolor, que es nada concreto en sí mismo ni sustancial por sí mismo, sino la ausencia de la percepción del amor, de la felicidad, como la oscuridad que no existe, sino que es consecuencia de la menor percepción de la luz. La vida es en sí mismo un puro gozo y tú eres amor, felicidad como sustancia y potencial para desarrollar. Solo los obstáculos de la mente te impiden disfrutarla plenamente. Son las resistencias que pone tu programación lo que te impide ser feliz. De no tropezar con tu resistencia, ¿dónde estaría el dolor? Habría una armonía en ti igual a la que existe en la naturaleza, más aún porque tú eres rey de esa naturaleza y dotado de una sensibilidad para captar la bondad, la felicidad y la belleza que te hace creativo y capaz, ya no solo de ser feliz, sino de dar amor, felicidad también a manos llenas. Con solo observar todo esto, ya estás dando un paso para tu despertar. Todo depende de tu reacción y esa misma depende de tu programación. Y si eres capaz de observar esto y comprenderlo, ya tendrás bastante. Lo más difícil es la capacidad de ver, ver simplemente con sinceridad, sin engañarse. Para ver significa cambio, sin etiquetar. Y así puedes reconocer tu añadidura. Toda programación y todo condicionamiento te llevan a ser un robot. Los hábitos sirven para cosas prácticas, capacidad de andar, de hablar, un idioma, de conducir un coche. Pero para ver las cosas con profundidad en el amor y la comunicación, los hábitos son como anestesias a la creatividad, lo nuevo, y no deseas vivir a riesgo del presente. Lo malo es que hasta la espiritualidad ha sido objeto de programación, de desfiguración, pues la espiritualidad es como la realidad. Pero todo lo valioso es susceptible de distintas interpretaciones y manipulaciones. Cada persona tiene una forma de reaccionar y de interpretar. Yo conozco a un sacerdote que está deseando tener un cáncer para morir sufriendo. Otros, la mayoría, se llevaría un gran disgusto al saber que tienen cáncer. Tanto una actitud como la otra no dejan de ser producto de una programación religiosa o cultural. Cuando una persona programada te ofende sin motivo, tan programado estás tú como ella por dejarte ofender porque las dos reacciones son igual de absurdas e irreales. Ocurre que cuando estás dormido, te molestan las personas que están dormidas porque la programación del otro afecta a la tuya, te la recuerda. Y eso es lo que más te molesta, aunque no quieras reconocerlo. Si cuando un niño o un mono te hacen una mueca, reaccionas enfadándote, señal de que eres tan niño o tan mono como ellos. Estar despierto es no dejarte afectar por nada ni por nadie, y eso es ser libre.
Tú eres el que ha de elegir tu propia reacción frente a las cosas, situaciones y personas, no los hábitos ni tu cultura. Si sigues programado, tienes que saber que ver esa programación es el control de que se vale la sociedad para imponerte sus criterios. Estamos siendo controlados en la medida en que seguimos dormidos, por el consumismo, por la política, por el poder, el trabajo, por el ocio. Las competiciones han pasado de ser un juego entretenido y saludable a ser actos de odio. Antes se jugaba por el puro placer de jugar. Ahora, en lo mejor de las competiciones, ya todo se contaminó y el deporte, como el veneno de vencer y elevarse por encima del vencido, es lo que sucede. Lo mejor del hombre es el amor y no lograr una marca, humillando a los vencidos. Yo soy mejor que tú y por eso consigo la admiración y la fama, pero ¿en qué eres mejor que yo? ¿En correr? ¿En saltar? ¿En meter una bola entre dos palos y dentro de un cesto? ¿Y eso para qué sirve? ¿Amas con ello? ¿Te haces más persona? Lo peor de todo esto son las comparaciones que miden al hombre ajustándolo a una medida ideal, rígida, y ponen en acercarse a ese modelo del ídolo, toda energía y todo condicionamiento. ¿Para qué? Para que resplandezcan los valores auténticos o genuinos. Vivimos en una era adoctrinada. Hasta el Santo Padre, al asistir a la consagración de un grupo de cardenales, se le escapó decir estos 150 cardenales que han tenido el honor de ser elegidos. ¿Es un honor ser cardenal? ¿No es más bien un servicio? Estamos adoctrinados y nos dejamos arrastrar por las programaciones. Vivir libremente siendo dueño de uno mismo es no dejarse llevar ni por persona ni situación alguna. Saber que nada ni nadie tiene poder sobre uno ni sobre sus decisiones. Eso es mejor que vivir como un rey y saber oír esa hermosa sinfonía de la vida y disfrutarla. A veces pueden haber emociones o depresiones por trastornos físicos o psíquicos, pero eso ya no te trastorna, porque ya no te quita la capacidad de ser feliz y alegrarte con lo mucho hermoso que se produce a cada momento ante tus ojos. La depresión está ahí. Tú la observas, pero ya no te identificas con ella. Es algo que está sucediendo por un motivo que conoces y por lo tanto está controlada. Nada puede contra ti. Ocurre fuera de tu ser. Al contrario, al miedo es el amor. Donde existe el amor no hay miedo alguno. Y el que no tiene miedo alguno no teme la violencia porque él no tiene violencia alguna. Toda violencia viene del miedo y crea más violencia. En cuanto metes tu yo, ahí entra el detalle. Santa Teresa dijo que Dios le concedió el don de identificarse, de desidentificarse de sí misma y poder ver las cosas desde fuera. Este es un gran don, pues el único obstáculo y raíz de todo problema es el yo. Desidentificarse significa no afectarnos por lo que está ocurriendo, vivirlo como si le ocurriese a otro. Pues en cuanto metemos nuestro yo en cualquier persona, situación o cosa, preparémonos para sufrir. Vivir desidentificados y es vivir sin apegos, olvidados del ego, que es el que genera egoísmo, deseo y celos, y por el cual entran todos los conflictos. Otra cosa que nos muestra que estamos programados es creer que cada uno está en posesión de la verdad. Cada religión cree tener la verdad y ser la única, la exclusiva. ¿Por qué? Temen perder si reconocen que puede haber verdad en cada una y en todas ellas. Si viviésemos desidentificados de nuestras creencias, no nos preocuparíamos por lo que lleven de acertado o no. Las creencias pueden cambiar, lo importante es lo esencial que descubramos dentro de nosotros y que nos lleva a ir buscando la verdad y saber que es de todos. Despertarse es despertar a la realidad de que no eres el que crees ser. Esto es desidentificación. Solo podrás conseguir esto cuando seas capaz de atribuir tus atribulaciones a tu programación y no a la realidad. Cuando uno se aflige, intenta cambiar la realidad para ajustarla a su programación, pues cree que esa será la solución a su problema. Pero como no lo consigue, su frustración viene a sumarse a su aflicción y el problema que no se aclara. Si el problema viene de tu programación, no puedes cambiar la vida y la de los demás, sino desprogramarte o ver por lo menos claramente de dónde viene el problema. Si cambias y te abres a la realidad, verás cómo todo cambia a tu alrededor, pues era tu mente la equivocada, y al cambiar tu mente y abrirte a la realidad, cambiará tu manera de ver y de vivir, llamando cada cosa y situación por su nombre. Recuerda aquello de en vez de alfombrar todo el mundo para que no tropieces, es más fácil que te calces unas zapatillas. ¿Se consigue la felicidad en esta vida? Cuando sueltes tus alucinaciones, te darás cuenta de que la felicidad siempre estuvo ahí, en ti, pero se metieron las exigencias de por medio, la cultura, los deseos, los miedos, con sus mecanismos de defensa y lo fueron ahogando. Darnos cuenta de esto ya es dar un gran paso. Una persona con tantas exigencias y problemas no puede amar,
ni encontrar la felicidad, porque ya tiene bastante con defenderse de lo que cree que le está atacando. En ese estado, lo que llamamos amor es egoísmo, amor a nuestro ego, interés propio. Nos sentimos tan mal y con tantos miedos que solo podemos mirarnos a nosotros mismos, vigilándonos con recelo porque en verdad tampoco nos amamos. Amor es pura gratitud y nosotros nos ponemos condiciones. Y si no nos ponemos condiciones a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a ponérsela a los demás? Convertimos eso que llamamos amor en un egoísmo refinado que utilizamos o para darnos placer o para evitar sensaciones desagradables, sensaciones de culpabilidad o miedo a rechazo. Para evitar esto, comerciamos con lo que llamamos amor. Si somos capaces de ver esto y de llamar las cosas por su nombre, en su sentido más claro, ya veremos mejor. Las acciones pueden ser malas o buenas, siempre dependerán de la madurez y cordura del que las cometa. Por eso debes reconocer tu añadidura. A Dios solo se lo encuentra con un proceso de sustracción, sabiendo lo que no es, no añadiéndole nombres, conceptos y etiquetas, encontraremos a Dios. Dios es, y por ello es inaprensible. No lo podemos enmarcar ni clasificar porque escapa a toda autoobjetivación. Por eso el ser humano es también inaprensible, porque es semejante a Dios. Cuando Cuantas más añadiduras le pongamos al ser, menos lo conoceremos. Hemos de dejarlas caer todas. Y lo mismo con la realidad. Si yo le exijo a la realidad unas condiciones o le pongo unas añadiduras, me alejaré de la realidad, la verdadera, y estaré siempre chocando con lo falso. Los místicos son los que se han abierto confiadamente a la realidad sin preocuparse por el resultado, pues saben que solo en la realidad habita la verdad. Meterse en la batalla de la vida, pero con el corazón en paz. Es la única manera de vivir la realidad de la vida. Es cumplir la voluntad de Dios. Para ello, el primer paso es reconocer la añadidura, darte cuenta con sinceridad de tus bloqueos y obstáculos. El segundo paso es mirar la causa sabiendo que está fuera de la realidad, sin culparte ni justificarte. Tú no tienes la culpa de esa programación y cuando caes en los hábitos, no lo haces adrede. Tú eres víctima de tu programación. No estés descontento, irritado y molesto contigo mismo porque eso no te va a ayudar. Y si sufres, si te afliges, no tomes tu aflicción por tu ser. Desidentifícate por ese sufrimiento. El yo, ¿quién es? ¿Soy un cuerpo? No, porque las células de mi cuerpo son renovadas continuamente y en 7 años no queda ninguna de las anteriores y sin embargo sigo siendo el mismo. Yo no soy mi cuerpo, pero tampoco soy mis pensamientos, pues ellos cambian continuamente y yo no, ni tampoco soy mis actitudes ni mi forma de expresarme, ni de andar. Yo no puedo identificarme con lo cambiable que abarca las formas de mi yo, pero no es mi yo. Tú eres el ser, lo que es. El cielo no es, no cambia, las nubes sí. Lo único que puede buscar es lo que no eres, pues en cuanto puedes objetivizarlo, ya no lo eres, por sino que es una forma, una expresión de lo que realmente eres. Puedes buscar lo que no eres y al ir apartando tus formas y añadiduras, te irás liberando de ideas equivocadas sobre ti y detrás de todo esto irá surgiendo de tu ser lo que es. Así es que el tercer paso es no identificarte con las formas que cambian, ni apegarte a ellas, ni rechazarlas, ni ponerles etiquetas, ni valorarlas, dándoles una importancia que no tienen. Llamarlas por su nombre, con su forma, nada más. Y si les das batallas, toman una importancia que en sí no tienen. Cuando las mires tal como son, perderán importancia y se replegarán en su lugar. Hay que comprenderlas, entender que están ahí y por qué, para que no te estorben ni molesten. Entonces la importancia que les haya dado, ahora, hasta ahora se van, porque no es real, no existe, y descubres que no eran más que alucinaciones del sueño de un ser dormido. No hay que violentarse con nada ni para mejorarlo ni para cambiarlo. Lo que es. Y solo lo es por su propia causa. Nada lo puede dañar ni si no está despierto. Estar despierto es no dejarse afectar por nada ni por nadie, y eso es ser libre. El resultado, nada. El místico vomita antes del fruto del bien y del mal para poder entrar de nuevo en el paraíso. No enjuicies nada, si no comprende el porqué y el lugar de las cosas. La felicidad no es el resultado de nada, ella es en sí misma y la descubre cuando te libras de todo juicio y añadidura. Cuando quieres arreglar a las cosas, métete en ellas. Tu yo afectado, tu apego y lo estropeas todo. Entra solo en la realidad, no te apegues ni siquiera a la liberación porque ella no es aprehensible, no se dejas apresar y lo que harás es crearte otras cadenas, otra esclavitud. Solo tienes que ver las cosas como son. Las cosas solo serán cuando deban ser. Por mucha prisa que te des, la realidad no es algo que se pueda forzar ni comprar. Se trata de ver la realidad tal como es. Lo cierto es que ya estás en ella. Siempre lo has estado, pero la buscas.
como aquel pez que iba loco buscando el océano. Lo único que no te deja es tu programación y tus exigencias. Nadie hace el mal sin una justificación. Es la justificación lo que lo engaña. Nadie se daña a sí mismo conscientemente, sino inconscientemente. El que hace el mal es un loco que no merece castigo, sino cura. No se puede condenar al que peca, sino el pecado, que es un error. Las acciones pueden ser malas o buenas y siempre dependerá de la madurez y cordura del que las cometa. No puede llamarse malo al que comete actos equivocados creyendo que los hace bien, o al que hace eso compulsivamente defendiéndose de peligros que solo están en su imaginación. Ese es un loco, un ser dormido al que hay que despertar, o un enfermo al que hay que curar. Nadie hace las cosas malas adrede fríamente por maldad, por la sencilla razón de que el componente sustancial de nuestro ser es el amor, la bondad, la felicidad, la belleza, la inteligencia como luz de la verdad. Si esta sustancia está ahogada por los miedos, por el sufrimiento, la única solución es sacar lo que estorba. Las cosas se observan para ver la verdad que hay detrás de las formas con que se cubren. Uno puede tener en la mano un papel sucio creyendo que es un cheque de mucho valor. Si lo haces renunciar a él o se lo quitas antes de que se descubra su valor real, esa persona siempre estará creyendo que le quitaron algo de valor y se comportará como un ser estafado, engañado, despojado, y sus reacciones serán de autodefensa, así que nunca despertará a la realidad. Primero habrá que despertarlo y luego él mismo será el que tire el papel sucio, riéndose del engaño en que estuvo metido. Y entonces sí quedará liberado. Y si renuncias voluntariamente a algo, creyendo que es un valor y que has hecho un sacrificio con ello, siempre tú te vanagloriarás de lo que has hecho. Pedirás aprobación y admiración de los demás. Pero si antes despiertas y comprendes que en esa renuncia tuya no hay nada de valor, que lo que has hecho es buscarte a ti mismo, ¿cómo te vas a vanagloriar de renunciar a algo que no servía para nada? Al contrario, te sentirás bien por haberte liberado de algo que te impedía ser más tú mismo. Pero además, entonces, comprenderás con tu humildad a aquellos que aún se sienten apegados a lo que tú ya has renunciado por estar despierto. Estamos siendo controlados en la medida en que seguimos dormidos por el consumismo, por la política, por el poder, por el trabajo, por el ocio. No debes tener miedo. ¿Cómo sería Jesús para que todos los sencillos se sintieran tan a gusto con él? Jesús no se sentía superior a los demás porque vivía en la realidad. La señal de estar en contacto con la realidad es la sencillez. El miedo es lo que nos lleva a quedarnos en la programación. Lo contrario al miedo es el amor. Donde existe el amor no hay miedo alguno. Y el que no tiene miedo alguno no teme a la violencia, porque él no tiene violencia alguna. Toda violencia viene del miedo y crea más violencia. El que se enfada es que tiene miedo. Nosotros huimos de los enfados porque provocan nuestros miedos y a la vez nos ponen violentos. Nos asustamos de la agresividad porque despiertan nuestra propia agresividad. Nos defendemos no por justicia, sino por miedos. El místico es el que es capaz de liberarse completamente del miedo, por eso no es violento. El enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. El odio es solo una consecuencia del miedo. El miedo genera los deseos son otra consecuencia del miedo. El que nada teme está seguro y nada desea. Hay un deseo común que es el cumplimiento de lo que se cree que va a dar felicidad al yo, al ego. Ese deseo es apego, porque ponemos en él la seguridad, la certeza de la felicidad. Es el miedo el que nos hace desear agarrar con las manos la felicidad, y ella no se deja agarrar, ella es. Esta es solo una de las cosas que descubrimos en la observación, bien despiertos, viendo cuando nos mueven los miedos y viendo cuando nuestras motivaciones son reales. Si nos agarramos a los deseos es señal de que hay apego. Recuerdo un pez que tenía sed. Tienes dos maneras de ver y de observar. Una manera intelectual, teórica, sin profundizar. La otra manera de ver es existencial, mirando desde tu propia vida, desde tu ser. San Pablo dice, veo lo que debo hacer y hago lo que no quiero. Al decir esto se refiere al ver intelectual, que a nada compromete porque no es un ser revelador. Cuando lo ves desde lo existencial, lo ves desde la libertad que te da la verdad y entonces lo ves tal cual es. Y esa es la revelación hasta que hace que despiertes a la realidad. Había una vez un árabe que viajaba en la noche y sus esclavos a la hora del descanso. Se encontraron que no tenían más que 19 estacas para atar a sus 20 camellos. Cuando lo consultaron al amo, éste le dijo, simulen que clavan una estaca cuando lleguen al camello número 20, pues como el camello es un animal tan estúpido, se creerá que está atado. Efectivamente, así lo hicieron. Y a la mañana siguiente todos los camellos estaban en su sitio y el número 20 al lado de lo que se imaginaba una estaca sin moverse de allí. Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento, menos el número 20, que seguía quieto sin moverse. Entonces el amo dijo, hagan el gesto de desatar la estaca de la cuerda.
pues el tonto aún se cree atado. Así lo hicieron y el camello entonces se levantó y se puso a caminar con los demás. Esta es una buena imagen que puede ilustrar nuestra estupidez humana cuando estamos programados e incapaces de ver por nosotros mismos ni decidir por nosotros mismos, sino por hábitos, por unos gestos determinados, por las costumbres y por nuestra programación. Lo del pez que tenía miedo a ahogarse sería lo mejor y la mejor definición del hombre frente a su realidad. Cuando estamos dormidos no tenemos miedo de los sueños, pero sí tenemos miedo de despertar a la realidad, porque supone un cambio. Supongo que preferir el sueño a la realidad es de idiotas, pero así es. Cabe decir, me creí mucho al ver que el pez en el agua tenía sed. Esta es nuestra propia realidad de dormidos. Solo se despiertan los que desean despertarse. Tratar de convencer a los que no lo entienden es como irritar al cerdo. Despertar a la realidad de que no eres el que crees ser. Por eso debemos tomarnos un menudo descanso. ¿Cuál es este descanso? El sufrimiento que padeces es el equivalente a tu resistencia a la realidad. Resistirse a la verdad hace que choques con la realidad que te está diciendo que no es por ahí, que revise tus planteamientos para que se ajusten a la verdad. Si lo comprendes así, creerás y crecerás. Y si no lo comprendes y te empeñas en seguir obcecado y dormido, sufrirás sin remedio. En cuanto entiendas esto, por la observación que te dé luz para descubrir tu realidad, se acabarán tu sufrimiento y tu irritación. Es muy importante, pues, ver, observar lo que te perturba para entender lo que anda mal en ti. Al descubrir esto, verás cómo cambia tu escala de valores. Vas descubriendo tesoros por todas partes, mientras se va cayendo por sí solo lo que no vale. No sabes bien lo que supone la paz que consigues cuando dejas caer la carga de tu super yo, de una posición que te empeñabas en mantener y que suponía tantos esfuerzos y frustraciones, la razón que siempre te querías tener, el afán de por defender tu imagen, tu nombre, tu prestigio y todo lo que mantenías por impresionar para que te valorasen o te tuviesen en cuenta. ¡Puf! ¿Para qué servía todo eso? Menudo descanso cuando lo tiras todo por la borda. Y lo paradójico es que lo mantenías todo porque buscabas en ello un remedio a tu inseguridad. Y la verdadera seguridad la alcanzas cuando lo sueltas todo. Ese es tu premio con el que te sorprende la realidad. Y resulta que tienes motivos para estar siempre contento, pues las experiencias buenas son siempre gratificantes y las malas te proporcionan crecimiento al señalarte los obstáculos. Incluso las personas que te dan la lata son motivo para que cambies, al conocerte mejor y ya no te empeñes en cambiarlas a ellas. No hay nada más clarividente que el amor. En cambio, la emoción del apego que tomas por amor te hace ciego. Si estás apegado a tu amigo no podrás verlo porque te lo impedirá tu emoción. La emoción del apego trae consigo reacciones, pero no acciones. Para las acciones tienes que estar despejado y despierto. Meterse en la batalla, pero con el corazón en paz, es la única manera de vivir la realidad de la vida. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas reflexiones con todos en tus redes sociales. Feliz día.